Porque por fe andamos, no por vista. 2 Corintios 5:7. Hay momentos en la vida en los que la fe deja de ser una palabra bonita y se convierte en una batalla real. No en un templo, no frente a otras personas, sino en lo más profundo del corazón, donde nadie más puede ver. Esta es mi historia. No es una historia de perfección, ni de una fe inquebrantable desde el principio. Es la historia de cómo dudé, de cómo cuestioné a Dios y de cómo Él, aún así, decidió responderme. Mi nombre es Laura Méndez, tengo 34 años y vivo en Guadalajara, México. Durante años fui una mujer creyente, constante en la iglesia, activa en el servicio, convencida de que mi relación con Dios era firme. Hasta que la vida me puso frente a una prueba que nunca imaginé, mi hijo. Todo comenzó con pequeños síntomas que al principio no parecían graves. Mi hijo Mateo tenía apenas 5 años cuando empezó a cansarse más de lo normal. Dejaba de jugar de repente, se quedaba sin energía y a veces se quejaba de dolores que no sabía explicar. Al principio pensé que era algo pasajero, pero las semanas pasaron y las cosas empeoraron. Una mañana, mientras intentaba levantarse de la cama, simplemente no pudo. Ese fue el momento en que supe que algo no estaba bien. Lo llevé al hospital ese mismo día. Recuerdo perfectamente la sensación en la sala de espera. Ese silencio incómodo, el olor a desinfectante, las miradas de otras personas cargadas de preocupación. Nunca imaginé que pronto yo tendría esa misma mirada. Los médicos comenzaron a hacerle estudios, análisis de sangre, resonancias, pruebas que ni siquiera entendía. Pasaron días antes de que nos dieran un diagnóstico. Y ese día cambió todo. El doctor me pidió que pasara a su oficina. Su expresión era seria, demasiado seria. Señora Laura, ¿hemos encontrado algo? Sentí que el corazón se me detenía. ¿Qué tiene mi hijo? El médico respiró profundo antes de responder. Su hijo padece una enfermedad degenerativa poco común, no tiene cura conocida. Esas palabras nunca las voy a olvidar. No tiene cura. Sentí que el mundo se me venía encima. ¿Qué significa eso?, pregunté con la voz quebrada. Significa que con el tiempo su condición irá empeorando. Haremos todo lo posible por controlar los síntomas, pero hizo una pausa. Debe prepararse. No escuché más. Mi mente se nubló por completo. Salí del hospital con Mateo en brazos, como si aún fuera un bebé, aunque ya no lo era. Él me miraba con esos ojos inocentes, sin entender lo que estaba pasando. «Mamá, ¿ya me voy a poner bien?», me preguntó, y en ese momento no supe qué responder. Esa noche, en casa, lo acosté con cuidado y me senté a su lado mientras se quedaba dormido. Y cuando finalmente cerró los ojos, me derrumbé. Caí de rodillas al lado de su cama. «Dios», susurré. ¿Por qué? Las lágrimas no dejaban de caer. «Yo he creído en ti, he confiado en ti, he servido en tu iglesia. ¿Por qué mi hijo?». Esperé una respuesta. Silencio. «Sáname a mi hijo», dije con desesperación, por favor. Pero no pasó nada. Los días siguientes fueron aún más difíciles. Las visitas al hospital se volvieron parte de nuestra rutina. Medicamentos, tratamientos, revisiones constantes. Y mientras todo eso sucedía, algo dentro de mí comenzó a romperse. Seguía yendo a la iglesia, seguía escuchando predicaciones, pero ya no era igual. Las palabras sobre fe, milagros y esperanza ya no me consolaban, me confundían, porque en mi realidad, mi hijo seguía enfermo. Una tarde después del servicio, una mujer de la iglesia se me acercó. «Dios tiene un propósito en todo esto», me dijo con una sonrisa suave. Asentí por respeto, pero por dentro sentí algo muy distinto. Esa noche, por primera vez en mi vida, no oré. Me senté en silencio en mi habitación, mirando al vacío, y una pregunta comenzó a formarse en mi mente. Una pregunta que me daba miedo admitir. ¿Y si Dios no me estaba escuchando? Ese pensamiento me asustó. Pero también fue el inicio de algo más profundo. Porque en ese momento, sin darme cuenta, mi fe dejó de ser automática y comenzó a ser real. Una fe que tendría que enfrentarse al dolor,
a la duda y a una respuesta que cambiaría mi vida para siempre. Los días comenzaron a perder forma. Ya no distinguía bien entre lunes o viernes, entre mañana o noche. Mi vida se había reducido a dos lugares, el hospital y la habitación de Mateo. Cada despertar traía la misma sensación en el pecho, como un peso constante que no desaparecía. Abría los ojos y por un instante olvidaba todo, pero segundos después la realidad volvía con fuerza. Mi hijo estaba enfermo y no tenía cura. Mateo, en medio de todo, seguía siendo un niño. A veces sonreía, a veces me hacía preguntas, a veces intentaba jugar como antes, pero su cuerpo ya no respondía igual. Había días en los que apenas podía levantarse, otros en los que el dolor lo hacía llorar en silencio, tratando de ser fuerte. Eso era lo que más me rompía. No era solo la enfermedad, era verlo intentar ser valiente, cuando no debería tener que serlo. Una tarde estábamos en el hospital esperando los resultados de otro examen. Mateo estaba recostado en la camilla mirando el techo. «Mamá», dijo de repente. «Sí, mi amor». Giró la cabeza lentamente hacia mí. «¿Dios puede curarme?». Sentí que el corazón se me detenía. Esa pregunta era la misma que yo llevaba días haciéndome en silencio. Pero en su boca sonaba diferente, más pura, más real. Me acerqué y tomé su mano. «Sí, Dios puede hacerlo». Las palabras salieron de mis labios, pero no de mi corazón. Y eso me dolió, porque por primera vez no estaba completamente segura de lo que decía. Esa noche, cuando regresamos a casa, lo acosté con cuidado. Me quedé sentada a su lado, observándolo mientras dormía. Su respiración era lenta, su cuerpo se veía frágil. Y en ese momento, algo dentro de mí se quebró completamente. Salí de la habitación y cerré la puerta despacio. Caminé hasta la sala y me dejé caer en el suelo. «No puedo más», susurré. Las lágrimas comenzaron a salir sin control. «Dios, ¿dónde estás?». Mi voz ya no era suave, era desesperada. «Dicen que eres bueno, que eres fiel, que cuidas de tus hijos, pero mírame». Golpeé el suelo con la mano. «Mira a mi hijo». El silencio de la casa era abrumador. «¿Por qué no haces nada?». Dije con rabia contenida. «¿Por qué no respondes?». Era la primera vez que hablaba así con Dios. Sin filtros, sin respeto religioso, sin palabras bonitas, solo dolor. Y dudas, muchas dudas. Esa noche no sentí paz, no sentí consuelo, solo vacío. Al día siguiente, una vecina vino a visitarnos. Había escuchado sobre la situación de Mateo y quiso traer comida. «Dios está en control», me dijo con una sonrisa compasiva. Asentí por educación, pero dentro de mí, esas palabras ya no tenían el mismo efecto. Después de que se fue, me senté en la cocina mirando la mesa. Y algo dentro de mí comenzó a cambiar. No fue inmediato, no fue dramático, pero fue real. Dejé de repetir frases que no sentía, dejé de fingir una fe que en ese momento no tenía, y por primera vez fui honesta. Esa noche volví a la habitación de Mateo. Me senté a su lado mientras dormía, como siempre. Pero esta vez no oré como antes. No pedí un milagro. No repetí palabras aprendidas. Solo dije algo simple. «Dios, si de verdad estás ahí, necesito que me lo muestres». No hubo respuesta, pero algo en esa oración era diferente. Era sincera. Los días continuaron pasando. Las citas médicas seguían. Los diagnósticos no cambiaban. Los médicos hablaban de progreso de la enfermedad con un tono frío, como si fuera algo normal. Pero para mí, cada palabra era una herida. Una tarde, el doctor nos dio una noticia que terminó de romper cualquier esperanza humana. La enfermedad está avanzando más rápido de lo esperado, dijo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué significa eso? El doctor bajó la mirada. Debemos prepararnos para lo peor. Esa frase me dejó sin aire. Salí del hospital sosteniendo la mano de Mateo, pero por dentro estaba completamente destruida. Esa noche, cuando lo acosté, él me miró fijamente. «Mamá»,
¿Me voy a morir? No supe qué decir. Las palabras no salían. Solo pude abrazarlo con fuerza. No estás solo, le dije, yo estoy contigo. Pero en mi interior sentía que no era suficiente. Cuando se durmió, me quedé en la oscuridad de la habitación. Y en ese silencio, algo cambió. No fue un milagro. No fue una señal visible. Fue una decisión. Por primera vez entendí que mi fe no podía depender de lo que veía, porque lo que veía era dolor. Tenía que decidir si iba a creer, incluso sin entender. Si iba a confiar, incluso sin respuestas. Cerré los ojos, respiré profundo y susurré algo que salió desde lo más profundo de mi alma. Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero si eres real, si realmente estás aquí, enséñame a confiar en ti otra vez. Esa noche no lo sabía aún, pero esa oración marcaría el comienzo de algo que jamás imaginé vivir. Los días después de aquella oración comenzaron con un silencio distinto. No era el mismo silencio vacío de antes. Era más bien una espera, como si algo estuviera por suceder, aunque no supiera qué, pero la realidad seguía siendo la misma. Mateo empeoraba, sus fuerzas disminuían poco a poco. Ya no podía caminar sin ayuda. Sus manos temblaban a veces y su voz había perdido esa energía que siempre lo caracterizaba. Aún así, seguía sonriendo. Y eso me rompía más que cualquier diagnóstico. Una mañana, mientras intentaba ayudarlo a levantarse de la cama, lo noté más débil de lo normal. «Mamá, estoy cansado», dijo en voz baja. «Lo sé, mi amor, vamos despacio». Pero esa vez no era un cansancio común, era diferente. Lo llevé al hospital de inmediato. Los médicos lo revisaron con urgencia. Todo ocurrió muy rápido. Lo conectaron a máquinas, comenzaron a hacer pruebas y en cuestión de minutos lo trasladaron a una sala más especializada. Yo me quedé afuera, sentada, esperando, con el corazón en la garganta. Las horas pasaron lentamente. Cada minuto parecía eterno. Finalmente el doctor salió. Su expresión lo decía todo antes de que abriera la boca. «Señora Laura, su hijo está entrando en una fase crítica». Sentí que el mundo se desmoronaba. ¿Qué significa eso? Significa que su cuerpo ya no está respondiendo como antes. Vamos a hacer todo lo posible, pero debe estar preparada. Esas palabras eran como una sentencia. Me dejaron sin fuerzas. Entré a la habitación donde estaba Mateo. Lo vi conectado a varios aparatos, con los ojos cerrados, respirando con dificultad. Caminé lentamente hasta su lado. Tomé su mano, estaba fría. «Mateo», susurré, «mamá está aquí». No respondió. Me senté a su lado y el tiempo dejó de importar. No sé cuánto tiempo pasó, minutos, horas, tal vez más. Pero en algún momento algo dentro de mí se rompió completamente. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía palabras. Me incliné sobre la cama, apoyé mi frente junto a su mano y lloré. Pero esta vez no fue como antes. No fue un llanto de rabia, fue un llanto de rendición. «Dios», susurré, «ya no sé qué hacer». Mi voz era apenas un hilo. «No puedo salvarlo, no puedo cambiar esto, no puedo hacer nada». Las lágrimas caían sin control. «Si tú eres real, si realmente estás aquí, te lo entrego». Esa frase salió sin pensarlo. «Te entrego a mi hijo». Fue el momento más difícil de mi vida, porque significaba soltar el control, significaba reconocer que yo no podía hacer nada más. «Pero por favor», dije entre lágrimas, «no lo dejes solo, cuídalo, esté donde esté». El silencio llenó la habitación. Y en medio de ese silencio, algo ocurrió. No fue algo ruidoso. No fue algo visible de inmediato. Fue una sensación, una paz, suave pero real, como si alguien hubiera entrado en la habitación sin hacer ruido. Levanté lentamente la cabeza. Miré alrededor. No había nadie, pero la atmósfera era diferente.
Mi corazón, que había estado lleno de angustia, comenzó a calmarse de una forma que no podía explicar. No tenía sentido. Mi hijo seguía en estado crítico. Nada había cambiado externamente. Pero dentro de mí, algo se había detenido. El miedo. Por primera vez en semanas, no sentía miedo, solo una calma profunda, inexplicable. Me acerqué a Mateo, tomé su mano nuevamente, y en ese momento, él abrió ligeramente los ojos. Mamá, susurró. Mi corazón dio un salto. Aquí estoy, mi amor. Me miró con dificultad. No tengas miedo. Esas palabras viniendo de él me atravesaron el alma. Todo va a estar bien, añadió débilmente. No supe qué decir. Solo lo abracé con cuidado, porque en ese instante sentí algo que no había sentido antes. No era certeza médica, no era lógica, era fe. Una fe distinta, no basada en lo que veía, sino en lo que estaba comenzando a sentir. Esa noche me quedé junto a su cama sin dormir, pero ya no estaba desesperada. Estaba en silencio, esperando. Y en el fondo de mi corazón, algo comenzaba a susurrar. Esto no ha terminado. La noche avanzó lentamente, pero dentro de mí algo había cambiado de una forma que no podía explicar con palabras humanas. Mateo seguía en la cama del hospital, conectado a máquinas, frágil, luchando, pero ya no lo miraba con la misma desesperación de antes. Era como si algo invisible me estuviera sosteniendo. No tenía respuestas, no tenía garantías, pero tenía una paz que no venía de mí. Me quedé sentada junto a su cama, sosteniendo su mano, observando cada pequeño movimiento, cada respiración. Las luces del hospital eran tenues y el silencio solo se interrumpía por el sonido constante de los monitores. En otro momento, ese sonido me habría llenado de ansiedad. Esa noche me aferraba a algo que no entendía, pero que sentía profundamente. En algún momento el cansancio me venció y cerré los ojos por unos minutos, sin soltar su mano. No sé si fue un sueño o algo más, pero lo que ocurrió después marcó mi vida para siempre. Me encontré de pie en un lugar que no podía reconocer. No era el hospital, no era mi casa. Era un espacio lleno de luz, una luz suave, cálida, que no lastimaba los ojos, pero que lo llenaba todo. Sentí una paz aún más profunda que la que había sentido horas antes. Miré alrededor, confundida. ¿Dónde estoy?, pregunté. Mi voz sonó clara, pero no hubo eco. Entonces lo sentí. No lo vi de inmediato, pero su presencia era innegable. Era como si todo el lugar estuviera lleno de una autoridad, de una pureza, de algo completamente distinto a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, no por miedo, sino por reverencia. Lentamente levanté la mirada, y aunque no puedo describirlo completamente, supe que estaba frente a Dios. No puedo decir que vi un rostro como el de una persona común. Era más que eso, era una presencia que lo llenaba todo, una luz que transmitía amor, verdad, autoridad, y al mismo tiempo una ternura indescriptible. Caí de rodillas sin poder evitarlo. Señor, susurré con la voz quebrada. Las lágrimas comenzaron a caer, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo más profundo. Perdóname, dije, dudé de ti, cuestioné todo. El silencio que siguió no fue vacío. Fue respuesta. No escuché una voz con mis oídos, pero lo escuché dentro de mí con una claridad absoluta. Yo nunca te he dejado. Esas palabras atravesaron todo mi ser. Sentí como si cada parte de mi corazón fuera expuesta y al mismo tiempo sanada. He estado contigo en cada momento, en cada lágrima. No podía dejar de llorar. Pero Señor, mi hijo, dije con desesperación contenida, se está muriendo. Hubo un instante de silencio y luego sentí algo aún más fuerte. Tu hijo es mío antes que tuyo. Esas palabras me sacudieron, no con dureza, sino con verdad. Confía en mí. Mi respiración se agitó. No entiendo, dije, no entiendo lo que estás haciendo. No necesitas entender, necesitas creer.
Sentí que esas palabras se grababan en lo más profundo de mi alma. Ve, bautiza a tu hijo y cree, porque yo cuido de los míos. Mi corazón latía con fuerza. ¿Bautizarlo? Pregunté confundida. Pero él está. No terminé la frase. Cree. Esa fue la única respuesta. Pero fue suficiente. En ese momento, la luz comenzó a intensificarse suavemente y todo comenzó a desvanecerse. Sentí que mi cuerpo volvía, abrí los ojos de golpe. Estaba en el hospital, sentada en la misma silla, con la mano de Mateo entre las mías. Respiré agitada, miré alrededor. Todo estaba igual, pero yo no. Mi corazón latía con una fuerza distinta. Dios, susurré, ¿fuiste tú? No hubo una voz audible, pero no necesitaba confirmación. Lo sabía. Miré a Mateo, seguía dormido, débil, pero ahora lo veía diferente. No como un caso perdido, no como una víctima de una enfermedad, sino como un hijo cuidado por Dios. Las palabras resonaban en mi mente con claridad. Bautiza a tu hijo y cree. No entendía cómo, no sabía cuándo, pero sabía que debía hacerlo. Esa mañana, cuando el doctor entró a revisar a Mateo, me encontró de pie junto a la cama. ¿Cómo pasó la noche?, preguntó. Lo miré con calma. Bien, el doctor revisó los monitores. Su expresión no cambió mucho. Seguimos en estado crítico, dijo. Asentí, pero dentro de mí ya no había desesperación. Había algo más, convicción. Cuando el doctor salió, me acerqué nuevamente a Mateo. Tomé su mano y susurré algo que salió desde lo más profundo de mi fe. Vamos a hacerlo, mi amor. Vamos a obedecer a Dios. No sabía cómo iba a suceder. No sabía qué dirían los médicos. No sabía qué pensarían los demás. Pero algo era seguro. Ya no iba a caminar por vista. Iba a caminar por fe. Esa mañana no fue como las anteriores. Algo dentro de mí estaba completamente firme. No era emoción, no era esperanza superficial. Era una convicción profunda que no venía de mis pensamientos, sino de lo que había vivido durante la noche. No podía explicarlo con lógica, pero sabía que tenía que obedecer. Miré a Mateo, tan frágil en esa cama, con los cables conectados a su pequeño cuerpo, y por un momento mi parte humana quiso detenerme. ¿Y si fue solo un sueño?, pensé. ¿Y si estoy interpretando mal todo esto? Pero inmediatamente aquella presencia volvió a mi mente. Aquella paz, aquellas palabras, confía en mí, bautiza a tu hijo, cree. Cerré los ojos un momento. Señor, no sé cómo hacer esto, pero voy a obedecer. Esa fue mi decisión. Cuando la enfermera entró a la habitación, la detuve antes de que comenzara a revisar los equipos. Disculpe, dije con cierta inseguridad, ¿sería posible que un pastor o alguien pudiera venir a orar por mi hijo? Ella me miró con amabilidad. Claro, muchas familias lo hacen. Podemos llamar al capellán del hospital. Asentí. Sí, por favor, aunque en mi interior sabía que no se trataba solo de una oración. Se trataba del bautismo, pero no sabía cómo pedirlo, ni si era posible en ese estado. Unos minutos después, la enfermera regresó. El capellán vendrá en un rato. Agradecí en silencio. Mientras esperaba, me acerqué nuevamente a Mateo. Le acaricié el cabello con suavidad. Mi amor, vamos a hacer algo muy importante, susurré. No sabía si podía escucharme, pero en mi corazón sentía que sí. El tiempo pasó lentamente hasta que finalmente la puerta se abrió. Un hombre mayor, con una expresión tranquila y serena, entró en la habitación. Llevaba una Biblia en la mano. Buenos días, dijo en voz suave. Soy el capellán del hospital. Buenos días, respondí. Se acercó a la cama de Mateo y lo observó con respeto. ¿En qué puedo ayudarte? Respiré profundo. Este era el momento. Quiero bautizar a mi hijo. El hombre me miró con sorpresa leve, pero sin juzgar. ¿Bautizarlo? Asentí. Sí, hoy, aquí. Hubo un breve silencio. Es una decisión muy importante, dijo. ¿Estás segura?
Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, de certeza. Sí, estoy segura. El capellán me observó unos segundos, como si intentara entender lo que había detrás de mis palabras. Luego asintió lentamente. Está bien, podemos hacerlo. Sentí que el corazón me latía con fuerza, no por miedo, por algo más profundo. El capellán pidió un poco de agua. La enfermera trajo un pequeño recipiente. Todo parecía tan sencillo, tan humilde, y al mismo tiempo tan trascendental. El hombre abrió su Biblia. Antes de hacerlo, quiero recordarte algo, dijo. El bautismo no es solo un acto, es una declaración de fe. Es confiar en Dios incluso cuando no entendemos. Sentí un nudo en la garganta. Eso es exactamente lo que estoy haciendo, respondí. El capellán sonrió levemente, se acercó a Mateo. Colocó suavemente su mano sobre la cabeza de mi hijo. ¿Cuál es su nombre? Mateo. El capellán cerró los ojos. Señor, hoy presentamos a Mateo delante de ti. Tú conoces su vida, su historia, su dolor y también conoces el corazón de su madre. Mi respiración se hizo lenta, cada palabra penetraba en lo más profundo de mí. Hoy, en fe, lo entregamos completamente en tus manos. Tomó un poco de agua. La dejó caer suavemente sobre la frente de Mateo. Mateo, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese instante, algo cambió. No fue algo visible inmediatamente. No hubo luces ni sonidos, pero lo sentí. Una presencia, la misma que había sentido la noche anterior. Más fuerte, más real. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, pero esta vez no eran de angustia, eran de entrega, de fe, de algo que iba más allá de lo que podía ver. El capellán terminó la oración y dio un paso atrás. Confía, me dijo, Dios escucha. Asentí sin poder hablar. Me acerqué a Mateo, tomé su mano y susurré con todo mi corazón. Ahora está en tus manos, Señor, completamente. Los minutos pasaron, todo parecía igual, las máquinas seguían sonando. El cuerpo de Mateo seguía inmóvil, pero dentro de mí ya no había desesperación, había una paz firme, inquebrantable. Como si por primera vez en todo este proceso realmente hubiera soltado el control. Y entonces ocurrió un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero lo vi. Los dedos de Mateo se movieron levemente. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¡Mateo!, susurré. Me acerqué más, observando, esperando, y en ese instante, sin saberlo aún, estaba a punto de presenciar algo que cambiaría mi fe para siempre. Me quedé completamente inmóvil, mis ojos fijos en la mano de Mateo, mi respiración contenida. Por un instante pensé que había sido mi imaginación, una ilusión provocada por el cansancio, por la esperanza que apenas comenzaba a renacer dentro de mí. Pero entonces volvió a ocurrir. Sus dedos se movieron otra vez. Más claro, más evidente. Mateo, susurré con la voz temblorosa. Me acerqué aún más, casi sin atreverme a creerlo. Mi amor, ¿puedes oírme? El sonido constante de las máquinas seguía llenando la habitación, pero ahora cada pequeño cambio parecía amplificarse en mi mente. De repente, uno de los monitores emitió un leve cambio en el ritmo. No era alarmante, pero era diferente. Presioné el botón para llamar a la enfermera. Por favor, vengan, dije intentando mantener la calma. En segundos, 2 enfermeras entraron a la habitación. ¿Qué sucede? Se movió. Mi hijo se movió. Las enfermeras intercambiaron miradas rápidas. Se acercaron a revisar los signos vitales. Una de ellas observó el monitor con atención. Hay una leve respuesta, dijo. Sentí que el corazón se me salía del pecho. ¿Qué significa eso? Puede ser un reflejo o una reacción neurológica, respondió con cautela. Necesitamos avisar al médico. Mi mente quiso aferrarse a la explicación médica, pero algo dentro de mí decía que era más que eso.
Minutos después, el doctor entró apresuradamente, revisó los datos, los monitores, las respuestas físicas de Mateo. ¿Interesante?, murmuró. ¿Qué está pasando?, pregunté, incapaz de contenerme. El doctor respiró profundo. Hay una pequeña mejora en la respuesta motora, pero es muy pronto para sacar conclusiones. Sus palabras eran prudentes, profesionales. Pero yo sabía lo que había ocurrido, no porque lo viera completamente, sino porque lo había vivido. Me acerqué nuevamente a Mateo. Tomé su mano con más fuerza. Sigue, mi amor, sigue. Pasaron las horas. El hospital, como siempre, seguía su ritmo. Pero para mí, todo estaba detenido en ese momento. Cada pequeño movimiento de Mateo se volvía una señal. Cada respiración, una victoria. Al caer la noche, el doctor volvió a entrar. Esta vez su expresión era distinta, menos rígida, más intrigada. Señora Laura, dijo, hemos estado observando cambios que no esperábamos ver en esta etapa. Sentí que el aire se detenía a mi alrededor. ¡Cambios! ¡Buenos! El doctor asintió lentamente. Sí, su cuerpo está mostrando señales de estabilización. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Pero eso no es posible, continuó, según el progreso de la enfermedad. No terminó la frase, porque no tenía explicación. Y yo tampoco la necesitaba. Miré al cielo, aunque estaba bajo un techo. Gracias, susurré. No fue una oración larga. No fue elaborada. Fue una palabra, pero llevaba todo mi corazón. Esa noche no dormí. No porque estuviera preocupada, sino porque no quería perder ni un solo instante. Me quedé observando a Mateo y en medio de ese silencio recordé algo. Las palabras que había sentido aquella noche. Confía en mí, yo cuido de los míos. Y por primera vez lo estaba viendo. No como una idea, no como una enseñanza, sino como una realidad. Al amanecer ocurrió algo que me dejó sin aliento. Mateo abrió los ojos, no lentamente, no con dificultad. Los abrió como si despertara de un sueño profundo. «Mamá», dijo en voz débil pero clara. Sentí que el mundo se detenía. «Mateo», respondí llorando. «Aquí estoy». Me miró y sonrió levemente. Esa sonrisa era la misma de siempre. Pero en ese momento significaba todo. «Dormí mucho», murmuró. No pude contenerme. Lo abracé con cuidado. «Sí, mi amor, pero ya estás aquí». Las enfermeras entraron rápidamente al ver el cambio. El doctor llegó poco después. Revisó todo nuevamente. Sus ojos reflejaban algo que no había visto antes. Asombro. «Esto no tiene sentido médico», dijo finalmente. Pero yo sabía algo. No tenía que tener sentido médico. Tenía sentido espiritual. Tenía sentido de fe. Las horas siguientes fueron aún más sorprendentes. Mateo comenzó a responder mejor, a moverse, a hablar con más claridad. Los monitores mostraban estabilidad y poco a poco lo imposible comenzaba a suceder frente a mis ojos. Esa noche, cuando finalmente nos dejaron solos otra vez, me senté a su lado. Lo miré en silencio y comprendí algo que nunca olvidaré. La fe no se trata de ver primero para creer. Se trata de creer incluso cuando todo parece perdido. Y entonces Dios hace lo que solo Él puede hacer. Tomé la mano de Mateo. «¿Dios te sanó, mi amor?», susurré. Él me miró sin entender completamente. Mateo me miró sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo, pero su expresión era tranquila, como si en lo más profundo de su corazón ya supiera que algo bueno había pasado. «¿Ya no estoy enfermo, mamá?», preguntó con una inocencia que me desarmó por dentro. Tragué saliva. Había esperado tanto ese momento, pero ahora que estaba frente a mí, no sabía cómo responder sin que sonara irreal. «Dios está haciendo algo muy grande contigo», le dije suavemente, «y yo creo, con todo mi corazón, que te está sanando». Mateo sonrió débilmente. Sabía que él me escuchaba, dijo. Esas palabras me atravesaron.
porque mientras yo dudaba, mientras yo cuestionaba, mientras mi fe se rompía, él en su inocencia había seguido creyendo. Esa noche, mientras lo observaba dormir, entendí algo que me llenó de humildad. Mi hijo, en medio del dolor, había tenido una fe más pura que la mía. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro, incredulidad y vigilancia constante por parte de los médicos. Mateo comenzó a recuperar fuerzas de una manera que nadie podía explicar. Primero pudo sentarse por sí solo. Luego comenzó a mover sus brazos con más firmeza. Después dio sus primeros pasos. Lentos, torpes, pero reales. Yo estaba allí, sosteniéndolo, llorando en silencio mientras lo veía caminar nuevamente. El doctor lo observaba con una expresión completamente distinta a la del inicio. Ya no era solo profesionalismo, era desconcierto. No hay explicación clínica para esta recuperación, me dijo un día, revisando los resultados de los últimos exámenes. La enfermedad simplemente no está avanzando. ¿Y eso qué significa?, pregunté. El doctor dudó. Significa que algo cambió. Sonreí levemente. Sí, algo cambió. Pero en mi corazón sabía exactamente qué había cambiado. No era solo el estado de Mateo, era mi fe, era mi forma de ver a Dios, era mi manera de entender lo que significa confiar. Una semana después, Mateo ya podía caminar por la habitación con más seguridad. Las enfermeras venían a verlo con asombro, algunas incluso con lágrimas en los ojos. «Es un milagro», susurró una de ellas un día. Yo no corregí esa palabra, porque por primera vez no me parecía exagerada. Cuando finalmente nos dieron de alta, sentí que estaba saliendo del hospital como una persona completamente distinta. Entré con miedo, salí con fe. Entré con dudas, salí con convicción. Al llegar a casa, todo parecía igual, pero no lo era. Las mismas paredes, los mismos muebles, la misma habitación de Mateo, pero ahora todo tenía un significado diferente. Esa primera noche en casa, después de acostar a Mateo, me quedé en silencio en la sala. No encendí la televisión, no tomé el teléfono, solo me senté y pensé. Pensé en todo lo que había vivido, en las lágrimas, en la desesperación, en las preguntas sin respuesta. Y en ese momento comprendí algo que me hizo inclinar la cabeza. «Perdóname, Señor», susurré. No porque Él me hubiera fallado, sino porque yo había dudado de su fidelidad. «Gracias», añadí, con lágrimas en los ojos. «Gracias por no soltarme, incluso cuando yo te solté a ti». La paz que sentí en ese momento fue aún más profunda que la del hospital, porque ahora no era solo una experiencia, era una certeza. Dios es real, Dios escucha, Dios actúa, aunque no siempre en el tiempo que esperamos. Los días siguientes comenzaron a tomar un ritmo nuevo. Mateo seguía mejorando, jugaba, reía, corría poco a poco, y cada vez que lo veía, recordaba de dónde habíamos salido. Pero también comenzó algo más, algo que no esperaba. Personas comenzaron a enterarse, primero familiares, luego amigos, después personas de la iglesia. Todos querían saber qué había pasado, y cada vez que lo contaba, volvía a vivirlo, volvía a sentirlo. Pero también me di cuenta de algo importante. Esta historia no era solo para mí, no era solo para Mateo. Era un mensaje, un testimonio, una evidencia de que incluso en los momentos más oscuros, Dios sigue presente. Una tarde, mientras caminaba con Mateo en un pequeño parque cerca de casa, él me tomó la mano. «¿Mamá?» «Sí, mi amor. Dios siempre nos va a cuidar». Me detuve, lo miré a los ojos. Y esta vez no dudé. Siempre. Mateo sonrió y siguió caminando. Pero yo me quedé un momento más mirando al cielo, porque ahora entendía algo que antes no comprendía. La fe no significa que nunca habrá pruebas. Significa que incluso en medio de ellas no estamos solos. Y aunque aún quedaba mucho por entender, algo dentro de mí ya era inquebrantable. Mi confianza en Dios nunca volvería a ser la misma.
Con el paso de los días, la vida comenzó a tomar una forma que yo creía haber perdido para siempre. Mateo volvió a ser un niño, no un paciente, no un diagnóstico, un niño. Corría por la casa, reía con una alegría que llenaba cada rincón y hacía preguntas constantes como si quisiera recuperar todo el tiempo que había estado en silencio. Yo lo observaba en cada momento, a veces sin que él se diera cuenta, como si necesitara confirmar una y otra vez que era real, que no iba a desaparecer, que no despertaría de pronto en aquella habitación fría del hospital. Pero lo más sorprendente no fue solo su recuperación física, fue lo que comenzó a ocurrir dentro de él. Una noche, mientras cenábamos, Mateo dejó el tenedor a un lado y me miró con una seriedad que no era común en él. Mamá, cuando estaba dormido, yo no estaba solo. Sentí un leve escalofrío recorrer mi espalda. ¿A qué te refieres, mi amor? Mateo bajó la mirada un segundo, como si intentara encontrar las palabras correctas. Había luz, mucha luz, y no dolía nada. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Y había alguien contigo? Él asintió. No lo podía ver bien, pero sabía que era bueno, muy bueno. No dije nada, solo lo escuché. Y también escuchaba tu voz, continuó. A veces estabas llorando, pero después te escuché hablar diferente. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Diferente cómo? Como si ya no tuvieras miedo. No pude evitar cubrirme la boca, porque sabía exactamente a qué momento se refería. Al día del bautismo, al instante en que decidí confiar completamente. Mateo levantó la mirada. Y después, esa luz me dijo que regresara, porque tú me estabas esperando. Las lágrimas comenzaron a caer sin control. ¿Te dijo eso? Él asintió con una sonrisa suave. Sí, y que tú ibas a entender. Esa noche no pude dormir. No por ansiedad, sino porque mi mente estaba procesando algo que iba más allá de lo que podía explicar. No solo Dios había actuado en la vida de Mateo, también lo había acompañado. Lo había sostenido, incluso cuando yo no podía hacerlo. Los días siguientes trajeron nuevas experiencias. Personas comenzaron a visitarnos. Algunos venían por curiosidad, otros por necesidad. Una vecina tocó la puerta una tarde con los ojos llenos de preocupación. Laura, escuché lo que pasó con Mateo. La hice pasar. Mi hija está enferma, continuó, y los médicos no saben qué tiene. Ya no sé qué hacer. La miré en silencio por un momento, porque conocía esa mirada, la desesperación, el miedo, la incertidumbre. Yo tampoco sabía qué hacer. Le respondí con honestidad, hasta que entendí que no tenía el control. Ella frunció el ceño. ¿Y qué hiciste? Respiré profundo. Confié, incluso cuando no tenía fuerzas para hacerlo. Esa tarde oramos juntas. No fue una oración perfecta, no fue larga, pero fue sincera, y comprendí algo que comenzó a crecer dentro de mí. Mi historia ya no era solo mía, era un puente para otros, una herramienta para llevar esperanza, una razón para que alguien más creyera, aunque fuera un poco. Comencé a asistir nuevamente a la iglesia, pero esta vez no como antes. Ya no iba por costumbre, iba con gratitud. Cada alabanza tenía sentido. Cada palabra tocaba mi corazón de una manera diferente. Una mañana durante el servicio sentí algo fuerte dentro de mí. Una necesidad, no de hablar por hablar, sino de compartir. Al final, me acerqué al pastor. Quiero contar mi testimonio, le dije. Él me miró con interés. Claro, cuando estés lista. No tardé mucho. El siguiente domingo me paré frente a la congregación. Mis manos temblaban, pero mi corazón estaba firme. Miré a las personas. Respiré profundo y comencé. Conté todo, desde el diagnóstico, el miedo, la duda, la noche en que sentí que Dios me hablaba, el bautismo y el milagro. No omití nada, ni siquiera mis momentos de debilidad, porque entendí que la fe real también incluye luchas. Cuando terminé, el silencio llenó el lugar.
Pero no era un silencio vacío, era un silencio cargado de emoción. Algunas personas lloraban, otras simplemente bajaban la cabeza. El pastor tomó el micrófono. Esto es lo que Dios puede hacer cuando alguien decide confiar. En ese momento miré a Mateo. Estaba sentado, tranquilo, sonriendo, y supe algo con total certeza. Nuestra historia no había terminado. Aún había propósito. Aún había algo más que Dios quería hacer. Y esta vez no iba a dudar. Iba a caminar con fe, sin importar lo que viniera. Después de compartir mi testimonio en la iglesia, algo cambió definitivamente en mi vida. No fue solo una emoción pasajera, fue una dirección, una especie de llamado que comenzó a tomar forma poco a poco, como si Dios estuviera ordenando cada pieza de mi historia para algo mayor. Los días siguientes, personas que nunca había visto antes comenzaron a acercarse a mí. Algunos me esperaban al final de los servicios. Otros pedían mi número. Otros simplemente se sentaban a mi lado en silencio y luego comenzaban a hablar historias de enfermedad, de pérdida, de miedo, de dudas. Me di cuenta de algo muy claro. El dolor no era exclusivo, pero tampoco lo era la esperanza. Una tarde recibí un mensaje que me marcó profundamente. Era de la mujer que había venido días atrás por su hija enferma. Laura, algo pasó. No sé cómo explicarlo, pero mi hija empezó a mejorar después de que oramos. Los médicos dicen que es inesperado. Leí el mensaje varias veces y mis ojos se llenaron de lágrimas, no por sorpresa, sino por confirmación. Dios no se había detenido con nosotros. Seguía obrando, seguía tocando vidas y de alguna manera me estaba permitiendo ser parte de eso. Esa noche, mientras oraba en mi habitación, hablé con una sinceridad diferente. Señor, si quieres usarme, aquí estoy. No sabía exactamente qué significaba eso. No tenía un plan, no tenía experiencia, pero tenía algo que antes no tenía: disponibilidad. Los días comenzaron a tomar un ritmo nuevo. Ya no giraban solo en torno a mi casa o a Mateo. Ahora también incluían llamadas, visitas, oraciones con otras personas. A veces eran encuentros pequeños en una sala, en una cocina, en una habitación de hospital, pero en cada uno de ellos algo ocurría. No siempre eran milagros visibles. No siempre había sanidades inmediatas, pero siempre había algo: paz, consuelo, esperanza. Y entendí algo importante. El verdadero milagro no siempre es que la situación cambie. A veces, el milagro es que el corazón cambie en medio de ella. Mateo también comenzó a mostrar algo diferente. No solo estaba sano, estaba sensible. Una noche, mientras orábamos juntos antes de dormir, me sorprendió con sus palabras. Dios, gracias por no dejarme solo cuando estaba dormido y por cuidar a mi mamá cuando estaba triste. Lo miré en silencio. Había una profundidad en su oración que no era común en un niño. Y si hay otros niños enfermos, cuídalos también, añadió. Sentí un nudo en la garganta, porque entendí que su experiencia no solo lo había sanado físicamente, también había marcado su corazón. Una tarde, mientras caminábamos por la calle, una mujer nos detuvo. Disculpe, ¿usted es Laura? Asentí con cierta sorpresa. La escuché en la iglesia, dijo. Solo quería darle las gracias. ¿Gracias?, pregunté confundida. Sí, porque yo estaba perdiendo la fe, y su historia me hizo volver a creer. No supe qué responder de inmediato, porque en ese momento comprendí algo que me estremeció. Dios no solo había salvado a mi hijo, también estaba usando ese dolor para alcanzar a otros. Esa noche, al llegar a casa, me senté en silencio, y por primera vez en mucho tiempo recordé el inicio de todo: el miedo, la desesperación, las preguntas. Y sonreí levemente, porque ahora entendía: nada había sido en vano. Cada lágrima, cada oración, cada momento de duda había sido parte de un proceso que no solo trajo sanidad, sino propósito.
Me levanté y fui a la habitación de Mateo. Dormía profundamente, tranquilo, en paz. Me acerqué y besé su frente. Gracias, Dios, susurré. Pero esta vez no era solo por lo que había hecho, era por lo que estaba haciendo y por lo que aún haría, porque algo dentro de mí lo sabía. Nuestra historia no terminaba ahí, solo estaba comenzando a impactar más allá de nosotros. Y esta vez no tenía miedo del futuro, porque ya no dependía de lo que yo pudiera controlar, dependía de aquel que nunca pierde el control. Y con esa certeza, cerré los ojos esa noche, sabiendo que, pasara lo que pasara, ya no volvería a caminar sola. El tiempo pasó, pero no borró nada. No borró el dolor que vivimos. No borró las noches de incertidumbre. No borró las lágrimas que derramé en silencio cuando sentía que todo se derrumbaba. Pero tampoco borró lo más importante, lo que Dios hizo. Meses después de que Mateo fuera sanado, nuestra vida ya no se parecía en nada a la que teníamos antes. No porque todo fuera perfecto, sino porque ahora todo tenía propósito. Aprendí a vivir de una manera distinta, más consciente, más agradecida, más dependiente de Dios. Las cosas simples comenzaron a tener un valor que antes no veía. Despertar, escuchar la risa de Mateo, preparar el desayuno, caminar sin miedo. Todo, absolutamente todo, se convirtió en un recordatorio constante de la gracia de Dios. Pero lo que más transformó mi vida fue entender algo que nunca había comprendido del todo. La fe no es un seguro contra el dolor, es una ancla en medio de él. Porque sí, incluso después del milagro, la vida continuó trayendo desafíos. Momentos difíciles, días en los que el cansancio regresaba, situaciones que no entendía. Pero ahora había una diferencia. Ya no enfrentaba esas situaciones desde el miedo, las enfrentaba desde la confianza. Una tarde, mientras estaba organizando algunas cosas en casa, encontré una libreta vieja. Era de los días del hospital. La abrí lentamente y comencé a leer. Páginas llenas de oraciones desesperadas. Preguntas, frases incompletas, lágrimas convertidas en tinta. Dios, no me dejes sola. ¿Por qué está pasando esto? No puedo más. Mis manos temblaron, porque recordé exactamente cómo me sentía al escribir cada una de esas palabras. Cerré los ojos y respiré profundo. Sí estuviste conmigo, susurré. Porque ahora lo sabía, aunque en ese momento no lo veía, aunque dudé, aunque me quebré. Él nunca se fue, nunca soltó mi mano, nunca dejó de escuchar, y entendí algo que quiero que nunca olvides. Dios no siempre evita la tormenta, pero siempre camina contigo en medio de ella. Esa misma noche, Mateo se acercó a mí mientras estaba sentada en la sala. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor», se sentó a mi lado. «Porque Dios me sanó». La pregunta era profunda y honesta. Lo miré con ternura. «Porque te ama», le respondí, «y porque tiene un propósito contigo». Mateo frunció ligeramente el ceño. «¿Y cuál es?» Sonreí. «Eso lo iremos descubriendo juntos, pero algo sí sé». Hice una pausa. «Tu historia va a ayudar a muchas personas». Mateo se quedó en silencio y luego sonrió. «Entonces quiero contarla». Sentí que el corazón se me llenaba, porque sin darse cuenta, él ya estaba entendiendo lo que a mí me tomó tanto tiempo comprender. Que los milagros no son solo para quien los recibe, son para ser compartidos. Y así comenzó una nueva etapa. No perfecta, no fácil, pero sí llena de sentido. Comenzamos a hablar más abiertamente de lo que vivimos, a compartir en diferentes lugares, a orar por otros, a escuchar historias, y en cada rostro, en cada lágrima, en cada testimonio, veía reflejado algo, la necesidad de creer, porque vivimos en un mundo donde muchas personas han dejado de tener esperanza, donde el dolor ha apagado la fe, donde las circunstancias parecen más fuertes que las promesas. Pero yo estoy aquí para decirte algo. Yo lo viví, yo lo sentí, yo estuve en el lugar donde crees que todo está perdido. Y aún así, Dios llegó.
no tarde, no temprano, en el momento perfecto. Por eso hoy quiero hablarte directamente a ti. Si estás pasando por un momento difícil, si sientes que no puedes más, si crees que tus oraciones no están siendo escuchadas, no te rindas, no sueltes tu fe. Aunque sea pequeña, aunque esté rota, aunque esté llena de dudas, entrégasela a Dios, porque Él no necesita una fe perfecta, solo necesita un corazón dispuesto. Y créeme, Él puede hacer mucho con eso. Mi historia no es especial porque yo lo sea. Es especial porque Dios estuvo en ella. Y si lo hizo conmigo, también puede hacerlo contigo. Así que hoy te invito a algo, no solo a escuchar, sino a creer, a abrir tu corazón, a darle una oportunidad a Dios. Porque tu historia aún no termina y lo mejor puede estar por comenzar. Antes de terminar, quiero tomar un momento para hacer algo muy importante, porque este testimonio no es solo una historia para escuchar, es también una oportunidad para unirnos en fe. Quizás tú que estás escuchando ahora mismo estás pasando por una prueba. Tal vez es una enfermedad, tal vez es una situación familiar, tal vez es un problema que nadie más conoce. O quizá tu fe está pasando por el mismo lugar por el que pasó la mía. Un lugar donde hay más preguntas que respuestas. Pero si algo aprendí en todo este proceso es que Dios no ignora un corazón que clama a Él. Por eso, antes de despedirnos, quiero invitarte a hacer algo conmigo. Donde quiera que estés, si puedes, cierra tus ojos por un momento. Y si lo deseas, repite esta oración en tu corazón. Padre Celestial, hoy levantamos nuestras voces delante de ti. Te damos gracias por cada persona que ha escuchado este testimonio. Gracias por cada vida que está detrás de esta pantalla, por cada familia, por cada corazón que está buscando una respuesta. Señor, tú conoces las luchas que cada uno está enfrentando. Conoces las enfermedades, las preocupaciones, las lágrimas silenciosas y las batallas que nadie más ve. Hoy te pedimos que extiendas tu mano sobre cada uno de ellos. Bendice a cada hermano y hermana que ha escuchado estas palabras. Bendice también a aquellos que aún no han escuchado este testimonio, pero que lo escucharán en el tiempo perfecto. Señor, lleva esperanza donde hay desesperación. Lleva paz donde hay ansiedad. Lleva sanidad donde hay enfermedad. Y si hay alguien ahora mismo que siente que su fe se está apagando, te pedimos que soples nuevamente vida sobre ese corazón. Recuérdales que no están solos, que tú caminas con ellos en medio de la tormenta, que tus planes son más grandes que nuestros miedos. Padre, bendice cada hogar que está escuchando esto. Bendice a sus hijos, a sus familias y a sus generaciones. Y si alguno necesita un milagro, te pedimos que, según tu voluntad perfecta, muestres tu poder y tu amor. Que cada persona que escuche este testimonio pueda experimentar tu presencia de una manera real. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y si esta oración habló a tu corazón, te invito a hacer algo muy sencillo. Escribe en los comentarios, yo creo, o amén, amén, no solo como una palabra, sino como una declaración de fe. También te invito a compartir este testimonio con alguien que esté pasando por un momento difícil. Porque a veces una historia puede ser la respuesta que alguien estaba esperando. Gracias por escuchar hasta el final. Que Dios bendiga tu vida, tu hogar y tu familia. Y recuerda siempre esto, aunque no lo veas, aunque no lo entiendas, Dios sigue obrando. Y si este testimonio tocó tu vida, si en algún momento sentiste que estas palabras eran para ti, te invito a que formes parte de esto. Dale like a este video, suscríbete al canal y compártelo con alguien que lo necesite. Porque nunca sabes cuándo una historia puede cambiar una vida. Dios te bendiga